Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Aquí volvemos a reunirnos y hoy para hablar un poquito de astrología y las profecías. Nosotros entendemos que a lo largo de la historia hubo muchos profetas y los profetas nos dieron determinada información que vimos a lo largo de la historia ir cumpliéndose. Estas profecías las fuimos viendo realizarse en el tiempo. Y en realidad, los profetas escriben o anuncian o profetizan justamente para que las profecías no se cumplan. Porque la profecía es como anticipar en el tiempo algo que va a ocurrir, con lo que nos está dando la información necesaria para modificarlas, para hacer algo diferente. Y pensando en esto justamente, me acordé de las palabras de uno de mis maestros de astrología cuando estudiaba en el Centro Astrológico de Buenos Aires, que siempre decía que justamente las cartas natales, así como nos daban mucha información, también servían para esto, para que en algún momento pudiéramos trascenderlas. ¿Y qué significaba esto? Trascenderlas era hacer, de alguna manera, después de haber realizado un importante conocimiento de uno mismo a través de esa carta, donde uno evidentemente cuando consigue conocerse sabe cuáles son sus respuestas, cómo funciona la energía a través de nuestros mecanismos, cuáles son los mecanismos que utilizamos para funcionar, dónde cometemos siempre el mismo error, dónde repetimos algún mecanismo, no porque se repita de la imposibilidad, sino de que justamente los mecanismos son como herramientas, ¿sí?, que uno va aprendiendo a descubrir cómo funcionan, y una vez que descubrimos cómo funcionan podemos darles uso, ¿sí? Lo mismo que entender para qué sirve una pinza o para qué sirve una pico del oro. Son herramientas diferentes, son parecidas, pero no tienen el mismo uso. Entonces, cuando uno comprende el uso de cada herramienta, en este caso, en una carta natal podríamos entender cuál es el mecanismo de la conexión de algunos planetas, de cómo esas conexiones funcionan en nosotros, cuáles funcionan mejores, no por determinarlo desde mejor o peor, sino porque podemos comprender que en este funcionar el resultado que esas conexiones otorgan a nuestros comportamientos en la vida dan diferentes resultados entre lo que nosotros queremos o pretendemos o queremos alcanzar y lo que realmente nos ocurre. Entonces, cuando podemos comprender esto, podemos hacer uso de estas herramientas. ¿Por qué? Porque es fundamental para nuestra vida, pero no para
poder hacer un análisis simple de qué es lo que me va a pasar, porque se conectan estos planetas, entonces mis mecanismos van a funcionar así o así, y los acontecimientos que van a ocurrir en mi vida van a ser puntuales. Esto es cierto, esto ocurre, y justamente la posibilidad de hacer esta lectura hace que nosotros, desde cada quien, sabiendo estas posibilidades, podamos utilizarlas a nuestro favor. Entonces, hacer un buen conocimiento de aquello que nos prepara desde la profetización, por ejemplo, una carta natal, una tirada de tarot, una lectura de runas, cualquiera de estas herramientas, porque de última, tanto una carta astrológica como una evidencia natural, una lectura de registro akáshico, todos estos se convierten en herramientas para que cuando la persona toma contacto con ellas pueda utilizar esa información a favor de la persona, no dándole cumplimiento puntualmente a lo que se está proponiendo, sino haciendo un mejor uso de esa información y trascendiendo los lugares donde los acontecimientos supuestamente deberían decantar. Esto es lo que generalmente ocurre con los maestros. Las cartas natales de maestros son imposibles de leer porque son impredecibles en sus acciones. Bueno, muchísimas gracias por la atención y muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.